La multiolla rápida Oster cuenta con un sistema electrónico que permite facilidad y seguridad en su operación. Sus funciones nos permiten hacer diversidad de platillos, ya que autorregula la presión y temperatura de acuerdo al programa que hayamos seleccionado. Una vez terminado el tiempo de cocción, la olla emitirá un sonido y dejará de generar presión, por lo que no debemos temer si se nos olvida apagarla. Alcanza temperaturas arriba de los 100 grados centígrados por medio de vapor. Debido a ello, siempre debe usarse con un mínimo de 250 mililitros de agua o líquido. El pestillo de bloqueo es la pieza que hace clic cuando colocamos la tapa en la marca de cerrado o abierto. La válvula de liberación de vapor se encarga de mantener el vapor en la olla o liberarlo. Tiene dos ajustes, abierta o cerrada. De acuerdo al programa de cocción que se use, se requerirá en una posición u otra. Una vez terminado el programa de cocción elegido, la olla libera el vapor por sí sola, en un tiempo de media hora aproximadamente. Esa sería la forma natural de liberar el vapor. También pasado 10 minutos, podemos liberar el vapor de forma rápida, excepto en caldos, sopas, estofados, cocido y arroz. La forma de hacerlo sería colocando la válvula en posición abierta con ayuda de algún utensilio largo para evitar alguna quemadura por el vapor que expulsa la válvula. La válvula flotante es un pequeño pistón que se baja cuando el vapor se ha liberado, haciendo lo contrario cuando existe presión. En la parte interior está la junta de sellado. Sirve para mantener la hermeticidad de la olla cuando la tapamos. Por ello, debemos cambiarla en caso de dañarse o maltratarse, para asegurar un buen funcionamiento. El panel de control es donde se encuentran las 12 funciones de cocción, entre otros botones. Así también se encuentra el colector de condensación. Este pequeño recipiente recoge el líquido producto de la condensación de vapor que generan algunos alimentos al momento de su preparación. En la parte de abajo del cuerpo está el puerto para conectar el cable de alimentación. El cable tiene una longitud de 96 centímetros. Dentro del cuerpo se encuentra la olla de cocción. Es extraíble, antiadherente y es en donde colocaremos lo que vamos a cocinar. En su interior hay 3 medidas de referencia. Nunca se debe llenar más allá de la marca de 2/3, pues al hacerlo se generaría presión excesiva en la olla. La olla al conectarse mostrará unas líneas. En el panel escoge la función que desees. Regula el tiempo con los botones más o menos si es necesario. En las funciones de cocción con presión puedes cambiarla baja o alta según convenga. En las funciones de cocción sin presión puedes modificar la temperatura baja o alta. Por último, para dar inicio al programa, oprime el botón Iniciar-Detener. Si quieres programar un tiempo de inicio retardado, oprime Inicio diferido. Aquí podemos retardar el inicio en 15 minutos o hasta 4 horas.
Esta función es útil si ya hemos dejado lista nuestra preparación en la olla, pero deseamos que esté lista más tarde. Antes de dar inicio a cualquiera de las funciones, hay que considerar que los tiempos dados para cada cocción no son los que representan el tiempo total de operación, porque hay un tiempo de precalentamiento que es de 13 a 15 minutos aproximadamente. Mientras esto sucede, aparecerá la leyenda HEAT. Después de ese tiempo, inicia la cocción de acuerdo al tiempo programado en la función. Tiene predeterminada presión alta y un rango programable de tiempo de 15 minutos a 2 horas. La proporción de tiempo y peso para esta función sería de 35 minutos por kilo de carne de res o carnero y 25 para la de cerdo. Nos permite programar tiempos de 5 minutos a 2 horas. De manera predeterminada, está configurada en presión alta. En este caso, para una cantidad de 300 gramos, la proporción de tiempo y líquido será: para frijoles, 4 tazas de agua y 20 minutos dejando la liberación natural del vapor. Lo mismo para garbanzos. Para las leguminosas como las lentejas, habas secas, chícharo seco, el tiempo será de 15 minutos e igualmente dejar la liberación del vapor de forma natural. Tiene un tiempo programable de 6 a 30 minutos y presión baja de forma predeterminada. En el caso del arroz, la proporción es de 1 taza de arroz por 1,5 taza de agua con un tiempo de cocción de 12 minutos. Es importante lavar bien el arroz para retirar la mayor parte del almidón y que no haya mucha salida de agua por la válvula de vapor. En el caso de la quinoa blanca, la proporción es de 1 taza de quinoa por 2 tazas de agua con un tiempo de cocción de 6 minutos. Esta función no usa presión para cocinar. Se le pueden programar 6 a 12 horas, solo en temperatura baja. En temperatura alta no se le programan tiempos, porque para el proceso de yogurt usamos la temperatura alta solo para que la leche alcance los 80 grados centígrados, y la baja para el proceso de cocción con el fermento de 8 a 12 horas, de acuerdo a lo espeso que se desee el yogurt. La válvula de liberación de vapor debe estar en posición abierta. Permite que los alimentos tengan el sabor más concentrado, porque la cocción se hace con bajas temperaturas durante más tiempo. Se pueden programar 30 minutos a 20 horas. El parámetro por defecto es temperatura alta. Al igual que la función anterior, la válvula va en posición abierta. Podemos preparar, por ejemplo, carne de res en una proporción de 1 kilogramo en 4 horas con la temperatura baja y en temperatura alta en 2 horas. De manera predeterminada, tiene presión alta y tiempos programables de 3 minutos a 1 hora. En esta función se hace uso de la rejilla que viene incluida. El agua no debe sobrepasar la rejilla para que los alimentos se cuezan con el vapor. Con esta función se pueden hacer, además de verduras, tamales, filetes de pollo, pescado y algunas recetas que son originalmente a baño María, como flan o budín y algunos bizcochos.
Tiene predeterminada presión alta y tiempos de 15 minutos hasta 2 horas. Para el caso de 1 kilo de pollo, el tiempo será de 15 minutos, mientras que 1 kilogramo de pavo hay que cocerlo por 25 minutos. Tiene predeterminada la presión baja y tiempos de 5 minutos a 2 horas. En esta función se pueden cocer frutas en salsas dulces o vino. La proporción de tiempo para 1 kilogramo de peras o manzanas será de 10 minutos, liberando el vapor pasados 10 minutos después de la cocción. También se puede usar esta función para preparar tartas que van en moldes sobre la rejilla. Tiene predeterminada presión alta y tiempos de 5 minutos a 2 horas. Las proporciones de tiempo son variables en esta función, pues dependen de los ingredientes usados en la sopa. Por ejemplo, un caldo de res de 2 litros a base de 1.8 kilos de retazo con hueso y verduras estaría en 1 hora con esta función. Así también 1,5 litros de caldo de pollo a base de 1 kilo de menudencias, mientras que una sopa de verduras en 1 litro de agua estaría en 10 minutos. Tiene predeterminada presión alta y maneja tiempos de 10 minutos a 2 horas. En esta función podemos hacer cereales como avena, trigo en sus diferentes modalidades, bulgur, cuscús, camut, etc., trigo sarraceno, espelta, cebada, entre otros. Estos cereales se cocinarán en la mitad del tiempo con relación a su cocción en una olla convencional. En esta función se puede dorar, saltear y sellar, por lo que hay que quitar la tapa y utilizar una pala de teflón o silicón o pinzas para mover los alimentos. Esta función tiene tiempos programables que van de los 5 minutos a los 30 minutos. Igual que en las otras funciones, cuando la olla se esté calentando aparecerá el letrero HEAT y después una cuenta hacia atrás. Sin embargo, podemos empezar a saltear, sofreír o sellar los alimentos pasados unos minutos aunque el letrero diga HEAT. Su finalidad es mantener calientes los alimentos, sin generar más presión ni seguir cociéndolos. Tiene tiempos programables de los 30 minutos a las 4 horas. Además de poder iniciar esta función de forma directa al escogerla en el panel, también se activa automáticamente al terminar alguno de los programas de cocción que ya mencionamos, iniciando un conteo de 0 minutos a 4 horas. El exterior de la olla se limpia con un paño húmedo y luego lo secamos. La olla de cocción se lava con agua y jabón y con una esponja o fibra muy suave, procurando no restregar la superficie en exceso. En caso de que se hayan pegado alimentos, basta con dejarla remojando en agua tibia, agregando detergente líquido para que se despeguen los residuos. Para la limpieza de la tapa, quita la tapa de la válvula, quita el empaque de silicón y lava con agua y jabón.